Hola amigos, soy Cosmin, yo a Valencia, de nuevo en marcha en mi estudio. Aquí ya se ha acabado con el verano, hoy ha empezado la lluvia y supongo que va a tardar así un tiempo, entonces el tiempo perfecto para empezar y practicar Ashtanga Yoga. Pensé hacer ese vídeo desde hace ya un tiempo porque como he tenido ya la formación, pues tengo toda esa información fresca. Entonces era más hablar un poquito sobre el tema de los ajustes, aunque he hablado en bastantes vídeos sobre ese tema, y después hablar un poquito sobre cómo se siente la práctica desde dentro, porque eso me parece a mí un tema fascinante. Claro, puedo hablar solo de mi punto de vista, cómo siento yo la práctica por dentro, pero espero que esas sugerencias, esas ideas os van a apoyar en vuestro camino, en vuestra práctica personal. Digo eso porque hay mucha gente con que he hablado y con que hablo y que me escriben y que ponen comentarios en mis vídeos y todo, y me hablan sobre esas cosas, sobre cómo se han lesionado, por qué han practicado no sé qué postura, o sobre cómo fueron lesionados por otros porque han recibido un mal ajuste. Entonces, amigos, para mí todo es muy sencillo y no tiene que ser complicado. Eso es súper importante. Todo es sencillo, muy sencillo. ¿Cuál es el propósito de la práctica? Pues el propósito de la práctica es transmutación. Para mí el yoga, cada día que pasa, siento la práctica del yoga más y más como un ejercicio alquímico, como una práctica que nos ayuda a purificar para después renacer de nuestra ceniza. Entonces es eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de la práctica? Pues purificación y renacimiento, que es básicamente trascendencia, transmutación. ¿Qué transmutamos aquí? Pues el ego inferior, el yo soy lo más fuerte y todo, hacia algo superior, que no conoce otro lenguaje que la unión, el todo. Y ya está. Entonces, ¿para qué darnos caña y para qué sufrir cuando eso es nuestro propósito? Y os digo eso porque tal vez para algunos de vosotros el propósito es uno diferente. Para unos el propósito es salud físico, para otros el propósito es recuperación, para otros el propósito es adelgazar. No estoy aquí para criticar nada de esos propósitos. Respeto a cada uno de vosotros igual que respeto a mí mismo. Entonces, cada uno de vosotros tiene el derecho de elegir por qué practicar. Pero es importante entender primero cuál es vuestro propósito, porque después vais a poder hablar, sea con el profesor o vais a poder hablar con vosotros mismos para tomar una decisión sobre cómo practicar, cómo sentir la práctica y cómo saber qué introducir o qué sacar de la práctica para adaptarlo a vuestra condición específica. Y eso a mí me parece muy importante. ¿Cómo se siente práctica por dentro? Pues para mí se siente simplemente como un ejercicio de concentración, de mantener el enfoque en algo fijo, como sea la respiración o como sea una vibración específica o como sea una sensación específica o algo así. En la Ashtanga utilizamos el enfoque en 3 puntos, 3 tipos de enfoque: el enfoque físico, en la postura, en el asana, en la respiración, el enfoque físico visual, el drishti, pero también el enfoque sutil, interior. El drishti interior, que no es solo mirar en un punto fijo, pero tratar de manejar, de proyectar la energía hacia un punto específico. Y eso es el lado energético del estiramiento. O también proyectar la energía hacia un punto específico, que es el lado mental, energético mental, energía más sutil.
el manas, hacia un cierto punto. Entonces decimos que empezamos la práctica y nos ponemos una meta. He oído mucho sobre esa práctica, pues que ofreces la práctica para que toda la energía que uno desarrolla y pone en marcha en esa práctica está direccionada hacia conseguir un propósito. Pero no se trata más aquí de pensar siempre quiero una casa, o quiero un coche, o quiero un coche. Se trata más sobre la sensación o la vibración que uno sienta con respecto a una cosa. Como he dicho, estoy aquí para hablar sobre cómo desarrollar una mejor práctica, no sobre criticar o no criticar o tomar partes. Entonces, cualquiera es la meta de uno mismo, es el problema personal de uno mismo, pero para mí las metas son unos esotéricos, más místicos, como liberación o como la purificación del alma, purificación del espíritu, transmutación, transformación, algo así. Entonces, según eso, trato de conectar con la vibración de esa cosa muy sutil. Pero esa vibración, para llegar a sentir esa vibración, es importante de practicar un poco la contemplación, la gran arte de contemplación, observar a uno mismo, observar qué uno siente y tratar de entender todas esas cosas. Y creo que Patanjali hablaba sobre esos temas en sus yamas y niyamas. Y por eso estas yamas y niyamas son tan importantes, porque nos habla sobre conocernos. Conocer a nosotros mismos, quién somos, por qué somos aquí, cuál es nuestro propósito, qué queremos de nuestra vida. Entonces, al saber eso podemos empezar la práctica. Entonces, os aconsejo contemplar lo más que podéis a lo largo del día. Y no solo sobre lo que quiero de mi práctica, pero contemplar, observar a uno mismo, observar la evolución personal a lo largo de un día, o observar al final del día dónde me ha traído el día. Amigos, el asana, poneros y practicar posturas es muy sencillo para toda la gente. Claro que se necesita un poco de determinación y un poco de fuego interior para empezar y arrancar y todo eso, claro, pero estoy aquí para eso, para vosotros, los que venís aquí en mi sala para practicar conmigo, los que practicáis de una forma virtual conmigo. Solo hay que poner algún vídeo o venir en persona y hacer una práctica y disfrutar la práctica y nada más. Pero se necesita constancia, por eso digo a la gente que empieza y toma una práctica de Mysore como la mejor práctica. No por otra cosa, pero la práctica Mysore empieza con poco. Y desde poco a poco añadimos más. Y es mucho más sencillo empezar de esa manera. ¿Cómo se siente por dentro la práctica? De nuevo, pues a nivel físico es claro que siento estiramiento muscular, siento que mis articulaciones reciben algún tipo de trabajo energético y trabajo físico también, pero al punto es importante de observar todo eso, pero tratar también de entrar a la práctica de un modo un poquito más sutil, aunque al principio eso no será posible, porque somos muy desacostumbrados de observarnos a nosotros mismos, pero al menos haz el esfuerzo de observar la respiración, observar cómo se siente la respiración, observar qué pasa si cuando inhalo hago ese movimiento, que es el primer vinyasa que vais a aprender, el vinyasa número 1 de saludo al sol. Entonces sentir, ok, pues si hago eso, ¿qué pasa? ¿Solo elevo mis brazos o me expando desde mi suelo pélvico hacia las puntas de las manos, hacia el cielo, hacia el sol, o lo que queréis vosotros decir? Entonces tratar de expandir y tratar de entrar un poco en el lado más poético, más metafórico de la práctica, amigos. La práctica puede ser algo que está muy banal y muy así, down to earth, ese es inglés, como muy así, muy conectado con la tierra, muy directo. O puede ser algo un poco más etérico, más conectados un poco con
con nuances sutiles. Entonces, es bien explorar las dos. Podéis sentir la práctica como una poesía, podéis sentir la práctica como un ejercicio físico, podéis sentir la práctica como montar un caballo e ir así en el campo, y la respiración y la columna moviéndose cuando inhalo, exhalo, movimientos sutiles a veces que no se ven, pero dentro se siente como las olas del mar, expansión, contracción, aunque es bien de entender que lo que queremos en una práctica de yoga de esa manera, queremos siempre expandir, 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 y el único momento que soltamos es al final, cuando hacemos Shavasana. Hay muchos modos de sentir la práctica. Hay modos de sentir como la energía va por el brazo, por ejemplo, al hacer un guerrero, mis manos son rectas. Y solo mirando, por ejemplo, a la punta de mi mano y solo relajar los brazos y tratar de extender hacia las paredes del frente y detrás, pues siento esta expansión interior. Es un modo de sentir energéticamente lo que pasa en mis brazos, en ese ejemplo, o lo que pasa en mis hombros. Amigos, trata de desarrollar un poco más vuestro lado artístico. En este sentido, no en un sentido demasiado abstracto, pero en el sentido de tratar de trabajar con metáforas. Aunque no todo el tiempo estoy hablando metáforas cuando doy clases dirigidas, porque hasta coger un ritmo, pues hay que darle a la mente ese ritmo y ya está. Por eso está bien el contar los vinyasas o tratar de practicar un tiempo y simplemente hacer la misma rutina por unos meses para acostumbrarnos con esa rutina. Pero después es importante de encontrar un poco el arte que está detrás de esta ciencia del yoga. Y aquí quiero entrar un poco en otra cosa. Oigo mucha gente hablando del arte del ajuste. Amigos, el arte del ajuste no existe, en mi opinión. El mejor ajuste que hay es el ajuste energético o el ajuste mental, donde uno ni te toca. Es lo mejor. Después, claro que uno está tocado en alguna clase de emisora y el profesor manipula un poquito el cuerpo para poner el cuerpo, para alinear un poquito el cuerpo en la postura, el cuerpo del practicante. Pero os digo, sea a los profes de Ashtanga o sea a los alumnos, chicos o chicas, ajustar no significa empujar a un alumno o ser empujado como alumno en una postura y mantenido ahí para conseguir una forma estética que aparece en un libro. Espero que me has entendido. La forma no es importante. Si yo consigo de hacer una postura de una cierta manera y mi cuerpo parece de una forma, cuando yo hago, por ejemplo, el Marichasana A, pues tal vez para algunos de mis alumnos, el Marichasana A va a parecer completamente diferente si yo miro el cuerpo desde fuera. Quiero entender un poquito lo que quiero hacer en esa postura desde el punto de vista energético y estructural. Pero no significa que voy a empujar a la persona en esa postura. No, el ajuste no es nada más que dice la palabra, un ajuste o un soporte. Eso es, yo me pongo ahí de una forma físico-energética para que el alumno se puede empujar energéticamente y físicamente en mí, para que así es más fácil de tomar la dirección energética que esa postura implica. En el caso de Marichasana, porque di este ejemplo, abrir hombros, abrir caderas, estirar la columna dorsal. Por ejemplo, utilizar el drishti como un extra apoyo, proyectar la energía hacia donde va el drishti, y no solo donde va el drishti físico, que puede ser la punta del pie, o puede ser también la punta de la nariz. Eso no significa que yo me estiro ahí,
pero mantengo mis ojos hacia la punta de la nariz para que la mente no esté distraída y mentalmente mi drishti va hacia las puntas de los pies, pero energéticamente. Espero que me entendís. Entonces yo como profe voy a coger el alumno y lo voy a meter en un tipo de matriz, pero sin empujar o nada, solo mantenerlo ahí para que el alumno puede trabajar toda su energía hacia el estirar la columna y el mover energéticamente, sino físicamente el cuerpo hacia una cierta dirección. También el ajuste va mejor para la gente que tiene ya práctica que para los principiantes, porque la gente que tiene ya práctica sabe un poquito, siente un poquito de lo que uno quiere decir al ajustar. Amigos, por favor, no empujáis, si sois maestros nuevos de Ashtanga Yoga, no empujáis a la gente en una postura tratando de meter con fuerza a una persona en una cierta postura porque vais a crear daño. No solo a ellos, pero también a vosotros mismos. Os vais a crear karma sin querer. Al dañar a una persona, uno crea un poco de karma ahí, dependiendo de qué grave es la lesión que uno ha provocado. Pero está bien de no ajustar mucho, de no sobreajustar. También os hablo de lo que aprendí de algunos de mis maestros con que he trabajado, de mi maestro que es Manju Joyce, mi maestro de Ashtanga Yoga, y entendí también que nosotros en un ajuste que hacemos es simplemente estar ahí. La mayoría de la gente necesita un apoyo, necesita amor, o necesita sentir que son apoyados en un esfuerzo, y a veces el único gesto de tocar a la persona ahí un poquito para saber que estoy aquí contigo, estoy contigo, entiendo lo que haces, entiendo tu esfuerzo, reconozco tu esfuerzo y quiero decirte que estoy aquí contigo. Eso puede ser un ajuste, y puede ser un ajuste muy potente. Y los que practicáis Ashtanga, estoy convencido que ya sabéis de qué hablo. Estoy convencido que algunos de vosotros has pasado por estar en una sala y practicar, y solo el gesto de ser tocados un poquito en los hombros o en la espalda, o donde sea del maestro, has empezado a llorar y soltar, hasta que no se sabe. Entonces, el arte del ajuste, en mi opinión, no existe. Es más el arte de amar. Y aquí entro en otro tema. ¿Por qué pasan la mayoría de las lesiones en el Ashtanga Yoga? Y en el yoga en general, cuando yoga tiene que ser un trabajo súper sutil con uno mismo hacia la liberación espiritual. ¿Cómo nos lesionamos tratando de hacer con fuerza una postura que nos parece un poco más difícil? ¿Por qué? Pues os digo en una palabra, 2 palabras. Falta de amor, 3 palabras, una pequeña de conexión. La falta de amor es porque las lesiones ocurren. La falta de amor que sufre un maestro, y entonces esa falta de amor lo va a transmitir a sus alumnos, igual que los padres transmiten a los niños sus programaciones, sus samskaras, sus karmas. Igual un maestro que no trabaja bastante con uno mismo va a transmitir a los alumnos sus frustraciones y su falta de amor en este sentido. Y también los alumnos que no tienen tanto amor para ellos mismos van a trabajar con el cuerpo como basura. Y eso os digo, ¿por qué me ha pasado a mí? Tratando mi cuerpo, machacando mi cuerpo por el ego personal de hacer alguna asana, y sin darle ni un trozo de cariño a este vehículo tan majestuoso, tan grande, tan bonito, que me lleva por esa vida cada día y cada segunda, sin cual yo no podía trascender ese ego inferior en que estoy ahora. Entonces, amigos, espero que todos esos consejos lleguen donde tienen que llegar, y espero que os van a ayudar en vuestra práctica. Voy a poner pronto más prácticas dirigidas, hechas para mí, dirigidas,
Porque he tenido alguna gente que me ha preguntado sobre variaciones más cortas de prácticas de Ashtanga Yoga y lo voy a hacer para vosotros para tener algunas de esas en los días cuando no tenéis ganas de practicar tanto. Hasta entonces os deseo todo lo bueno de este mundo, practicar con diligencia, con amor, huir de los sitios donde os sentís no deseados o donde sentís que abusados o violentados de una forma emocional o física. Tratar de tener paciencia y compasión para la gente que trabaja de esa manera, porque no es culpa de ninguna persona. Es simplemente un trabajo personal con cada uno de nosotros. Más que uno trabaja con uno mismo, más sutil el contacto, más sutil y positivo el contacto con los demás. Porque más que me respeto a mí mismo y más que me doy cariño a mí mismo, más voy a proyectar eso en mi entorno. Un abrazo a todos y mucho ánimo y mucho amor. Chao.